Bueno, este es el trabajo del grupo de Aleja Merchan y Angie Castellanos. Vamos a hablar de los tipos de escritos y textos. Primero que todos los tipos de escritos. Se debe usar una forma coloquial o formal dependiendo de la persona a la que le estamos escribiendo. Por ejemplo, si vamos a escribir un poema o algo personal, pues se utiliza un diálogo coloquial, mientras que cuando se escribe una carta o algo más serio, pues se utiliza un diálogo formal. Complementando lo que dice Angie, es de igual manera como identificar lo que es el texto escrito, o sea, debemos saber qué texto vamos a realizar, como una carta, una nota, una invitación. Ya identificando esto, pues sabemos cómo dirigirnos al lector y así pues definir un léxico formal o informal, ya sea un familiar, un amigo, a una persona pues desconocida o conocida, ya dependiendo cómo vayamos a dirigirnos a la persona, sabremos pues el léxico y el tono en que le vamos a dirigir. De igual manera, en cuanto a esos a los tipos de textos escritos, también manejamos tipos textuales de textos. El primero es textos narrativos, en el cual estos se evidencian, hay hechos reales o ficticios, igualmente se constituyen por un narrador, los personajes principales y secundarios. En el narrador encontramos pues los tipos de narrador, los cuales pueden ser en primera persona, segunda persona, tercera persona, y como tal el marco narrativo, los cuales hacen que un lugar, un tiempo, una época. Como tal, también tenemos el segundo texto, el segundo tipo de texto, que es el descriptivo. Se presenta con claridad en los diferentes tipos de características. De igual manera, miramos que se debe identificar la clase de personajes que son, los animales, los objetos, y así pues observar y debemos pensar atentamente en cuanto a estas características y rasgos para identificar el color, tamaño, gustos. Esto es descriptivo, realmente es describir, valga la redundancia, todo lo que es el tipo. En este tipo de textos hay tres características, las cuales son una objetiva, en las cuales va la subjetiva, y una realista y el retrato, perdón. Luego tenemos los textos expositivos que transmiten una información determinada, sea científica o de otra. En este tipo de texto tenemos varios tipos de estructura que nos ayudan a identificar el tema principal. Por ejemplo, tenemos la estructura de secuencia en los que los hechos están ordenados en una secuencia cronológica. La estructura descriptiva que presenta caracteres de la realidad. La estructura de comparación que presenta similitudes y diferencias entre objetos o fenómenos. La estructura de enumeración en los que se presentan clases o conjuntos de objetos. Estructura de causa y efecto en la que se ponen las causas y consecuencias de un hecho o fenómeno, el problema solución en los que se plantea un conflicto y se propone una o varias soluciones. Luego tenemos los textos argumentativos, que son los que buscan defender una idea ante el lector. Eh, para escribir un texto argumentativo pues, se pasa por un proceso de argumentación en el que se defiende una tesis por medio de varios argumentos con los cuales se demuestra la tesis y luego se hace una conclusión. Y eso sería eh, todos los tipos de textos.